Un libro, una voz. Presenta... una novela escrita por Fyodor Dostoyevsky. Crimen y castigo. Narrado por Miguel Ibarz. Episodio 11. Capítulo 6. He aquí el recuerdo que esta escena dejó en Raskolnikov. En la pieza inmediata aumentó el ruido rápidamente y la puerta se entreabrió. ¿Qué pasa?, gritó Porfirio Petrovich contrariado. Ya he advertido que... Nadie contestó, pero fue fácil deducir que tras la puerta había varias personas que trataban de impedir el paso a alguien. ¿Quieren decir de una vez qué pasa?, repitió Porfirio, perdiendo la paciencia. Es que está aquí el procesado Nicolás, dijo una voz. No necesito que se lo lleven. Pero, acto seguido, Porfirio corrió hacia la puerta. Esperen, ¿a qué ha venido? ¿Qué significa este desorden? Es que Nicolás empezó a decir el mismo que había hablado antes, pero se interrumpió de súbito. Entonces, y durante unos segundos, se oyó el fragor de una verdadera lucha. Después pareció que alguien rechazaba violentamente a otro y, seguidamente, un hombre pálido como un muerto irrumpió en el despacho. El aspecto de aquel hombre era impresionante. Miraba fijamente ante sí y parecía no ver a nadie. Sus ojos tenían un brillo de resolución. Sin embargo, su semblante estaba lívido como la del condenado a muerte al que llevan a viva fuerza al patíbulo. Sus labios, sin color, temblaban ligeramente. Era muy joven y vestía con la modestia de la gente del pueblo. Delgado, de talla media, cabello cortado al rape, rostro enjuto y finas facciones. El hombre al que acababa de rechazar entró inmediatamente tras él y le cogió por un hombro. Era un gendarme, pero Nicolás consiguió desprenderse de él nuevamente. Algunos curiosos se hacinaron en la puerta. Los más osados pugnaban por entrar. Todo esto había ocurrido en menos tiempo del que se tarda en describirlo. ¡Fuera de aquí! ¡Espera a que te llamen! ¿Por qué lo han traído?, exclamó el juez sorprendido e irritado. De pronto, Nicolás se arrodilló. ¿Qué haces?, exclamó Porfirio asombrado. Soy culpable. He cometido un crimen. Soy un asesino, dijo Nicolás con voz jadeante pero enérgica. Durante 10 segundos reinó en la estancia un silencio absoluto, como si todos los presentes hubieran perdido el habla. El gendarme había retrocedido, sin atreverse a acercarse a Nicolás. Se había retirado hacia la puerta y allí permanecía inmóvil. ¿Qué dices?, preguntó Porfirio cuando logró salir de su asombro. Yo soy un asesino, repitió Nicolás tras una pausa. ¿Tú?, exclamó el juez de instrucción, dando muestras de gran desconcierto. ¿A quién has matado? Tras un momento de silencio, Nicolás respondió. A Elena Ivanovna y a su hermana Lisbeth Ivanovna. Las maté con un hacha. No estaba en mi juicio, añadió. Y guardó silencio, sin levantarse. Porfirio Petrovich estuvo un momento sumido en profundas reflexiones. Después, con un violento ademán, ordenó a los curiosos que se marcharan. Estos obedecieron en el acto y la puerta se cerró tras ellos. Entonces, Porfirio dirigió una mirada a Raskolnikov, que permanecía de pie en un rincón y que observaba a Nicolás, petrificado de asombro. El juez de instrucción dio un paso hacia él, pero, como cambiando de idea, se detuvo, mirándole. Después volvió los ojos hacia Nicolás, luego miró de nuevo a Raskolnikov y al fin se acercó al pintor con una especie de arrebato. «Ya dirás si estabas o no en tu juicio cuando se lo pregunte», exclamó irritado. «Nadie te ha preguntado nada sobre ese particular. Contesta esto. ¿Has cometido un crimen?» «Sí, soy un asesino, lo confieso».
repuso Nicolás. ¿Qué arma empleaste? Un hacha que llevaba conmigo. ¿Con qué rapidez respondes? ¿Solo? Nicolás no comprendió la pregunta. Digo que si tuviste cómplices. No. Mitri es inocente, no tuvo ninguna participación en el crimen. No te precipites a hablar de Mitri. Sin embargo, habrás de explicarme cómo bajaste la escalera. Los porteros os vieron a los dos juntos. Corrí hasta alcanzar a Mitri y me dije que de este modo no se sospecharía de mí, respondió Nicolás al punto, como quien recita una lección bien aprendida. La cosa está clara. Repite una serie de palabras que ha estudiado, murmuró para sí el juez de instrucción. En esto, su vista tropezó con Raskolnikov, de cuya presencia se había olvidado. Tan profunda era la emoción que su escena con Nicolás le había producido. Al ver a Raskolnikov, volvió a la realidad y se turbó. Se fue hacia él, presuroso. Rodion Romanovich, amigo mío, perdóneme. Ya ve usted que usted no tiene nada que hacer aquí. Yo soy el primer sorprendido, como puede usted ver. Váyase, se lo ruego. Y le cogió del brazo, indicándole la puerta. Esto ha sido inesperado para usted, ¿verdad?, dijo Raskolnikov, que, dándose cuenta de todo, había cobrado ánimos. Tampoco usted lo esperaba, amigo mío. Su mano tiembla. También usted está temblando, Porfirio Petrovich. Desde luego, no ha sido una sorpresa para mí. Estaban ya junto a la puerta. Porfirio esperaba con impaciencia que se marchara Raskolnikov. El joven preguntó de pronto: ¿Entonces no me muestra usted la sorpresa? Le están castañeteando los dientes y miren usted cómo habla. Es usted un hombre cáustico. Bueno, hasta la vista. Yo creo que sería mejor que nos dijéramos adiós. Será lo que Dios quiera, gruñó Porfirio con una sonrisa sarcástica. Al cruzar la oficina, Raskolnikov advirtió que varios empleados le miraban fijamente. Al llegar a la antesala vio que, entre otras personas, estaban los dos porteros de la casa del crimen, aquellos a los que él había pedido días atrás que lo llevaran a la comisaría. De su actitud se deducía que esperaban algo. Apenas llegó a la escalera, oyó que le llamaba Porfirio Petrovich. Se volvió y vio que el juez de instrucción corría hacia él, jadeante. Solo 2 palabras, Rodion Romanovich. Este asunto terminará como Dios quiera, pero yo tendré que hacerle todavía, por pura fórmula, algunas preguntas. Nos volveremos a ver, ¿no? Porfirio se había detenido ante él, sonriente. ¿No?, repitió. Al parecer deseaba añadir algo, pero no dijo nada más. Perdóneme por mi conducta de hace un momento, dijo Raskolnikov, que había recobrado la presencia de ánimo y experimentaba un deseo irresistible de fanfarronear ante el magistrado. He estado demasiado vehemente. No tiene importancia, repuso Porfirio con excelente humor. También yo tengo un carácter bastante áspero, lo reconozco. Ya nos volveremos a ver, si Dios quiere. Y terminaremos de conocernos, dijo Raskolnikov. Sí, convino Porfirio, mirándole seriamente con los ojos entornados. Ahora va usted a una fiesta de cumpleaños, ¿no? No, a un entierro. Ah, sí, a un entierro. Cuídese, créame, cuídese. Yo no sé qué desearle, dijo Raskolnikov, que ya había empezado a bajar la escalera y se había vuelto de pronto. Quisiera poderle desear grandes éxitos, pero ya ve usted que sus funciones resultan a veces bastante cómicas. ¿Cómicas?, exclamó el juez de instrucción, que ya se disponía a volver a su despacho, pero que se había detenido al oír la réplica de Raskolnikov. Sí, ahí tiene usted a ese pobre Nicolás, al que habrá atormentado usted con sus métodos psicológicos hasta hacerle confesar. Sin duda, usted le repetía a todas horas y en todos los tonos: eres un asesino, eres un asesino. Y ahora que ha confesado, empieza usted a torturarlo con esta otra canción. Mientes, no eres un asesino, no has cometido ningún crimen, dices una lección aprendida de memoria. Después de esto, usted no puede negar que sus funciones resultan a veces bastante cómicas. Jejeje, ya veo que usted se ha dado cuenta de que he dicho, Nicolás, que repetía palabras aprendidas de memoria. Claro que me he dado cuenta. Es usted muy sutil, no se le escapa nada. Además, posee usted una perspicacia especial para captar los detalles cómicos. Me parece que era Gogol el escritor que se distinguía por esta misma aptitud. Sí, era Gogol. ¿Verdad que sí? Bueno, hasta que tenga el gusto de volverle a ver. Raskolnikov volvió inmediatamente a su casa. Estaba tan sorprendido, tan desconcertado ante todo lo que acababa de suceder que, apenas llegó a su habitación,
Se dejó caer en el diván y estuvo un cuarto de hora tratando de serenarse y de recobrar la lucidez. No intentó explicarse la conducta de Nicolás. Estaba demasiado confundido para ello. Comprendía que aquella confesión encerraba un misterio que él no conseguiría descifrar, por lo menos en aquellos momentos. Sin embargo, esta declaración era una realidad cuyas consecuencias veía claramente. No cabía duda de que aquella mentira acabaría por descubrirse, y entonces volverían a pensar en él. Mas, entretanto, estaba en libertad y debía tomar sus precauciones ante el peligro que juzgaba inminente. Pero, ¿hasta qué punto estaba en peligro? La situación empezaba a aclararse. No pudo evitar un estremecimiento de inquietud al recordar la escena que se había desarrollado entre Porfirio y él. Claro que no podía prever las intenciones del juez de instrucción ni adivinar sus pensamientos, pero lo que había sacado en claro le permitía comprender el peligro que había corrido. Poco le había faltado para perderse irremisiblemente. El temible magistrado, que conocía la irritabilidad de su carácter enfermizo, se había lanzado a fondo, demasiado audazmente tal vez, pero casi sin riesgo. Sin duda, él, Raskolnikov, se había comprometido desde el primer momento, pero las imprudencias cometidas no constituían pruebas contra él y toda su conducta tenía un valor muy relativo. Pero, ¿no se equivocaría en sus juicios? ¿Qué fin perseguía el juez de instrucción? ¿Sería verdad que le había preparado una sorpresa? ¿En qué consistiría? ¿Cómo habría terminado su entrevista con Porfirio si no se hubiese producido la espectacular aparición de Nicolás? Porfirio no había disimulado su juego, táctica arriesgada, pero cuyo riesgo había decidido correr. Raskolnikov no dejaba de pensar en ello. Si el juez hubiera tenido otros triunfos, se los habría enseñado igualmente. ¿Qué sería aquella sorpresa que le reservaba? ¿Una simple burla o algo que tenía su significado? ¿Constituiría una prueba? ¿Contendría, por lo menos, alguna acusación? ¿El desconocido del día anterior? ¿Cómo se explicaba que hubiera desaparecido de aquel modo? ¿Dónde estaría? Si Porfirio tenía alguna prueba, debía de estar relacionada con aquel hombre misterioso. Raskolnikov estaba sentado en el diván, con los codos apoyados en las rodillas y la cara en las manos. Un temblor nervioso seguía agitando todo su cuerpo. Al fin se levantó, cogió la gorra, se detuvo un momento para reflexionar y se dirigió a la puerta. Consideraba que, por lo menos durante todo aquel día, estaba fuera de peligro. De pronto experimentó una sensación de alegría y le acometió el deseo de trasladarse lo más rápidamente posible a casa de Catalina Ivanovna. Desde luego, era ya demasiado tarde para ir al entierro, pero llegaría a tiempo para la comida y vería a Sonia. Volvió a detenerse para reflexionar y esbozó una sonrisa dolorosa. Hoy, murmuró, hoy mismo, es necesario. Ya se disponía a abrir la puerta cuando ésta se abrió sin que él la tocase. Se estremeció y retrocedió rápidamente. La puerta se fue abriendo poco a poco, sin ruido, y de súbito apareció la figura del personaje del día anterior, del hombre que parecía haber surgido de la tierra. El desconocido se detuvo en el umbral, miró en silencio a Raskolnikov y dio un paso hacia el interior del aposento. Vestía exactamente igual que la víspera, pero su semblante y la expresión de su mirada habían cambiado. Parecía profundamente apenado. Tras unos segundos de silencio, lanzó un suspiro. Solo le faltaba llevarse la mano a la mejilla y volver la cabeza para parecer una pobre mujer desolada. —¿Qué desea usted? —preguntó Raskolnikov, paralizado de espanto. El recién llegado no contestó. De pronto hizo una reverencia tan profunda que su mano derecha tocó el suelo. —¿Qué hace usted? —exclamó Raskolnikov. —Me siento culpable —dijo el desconocido en voz baja. —¿De qué? —De pensar mal. Cruzaron una mirada. Yo no estaba tranquilo. Cuando llegó usted el otro día, seguramente embriagado, y dijo a los porteros que lo llevaran a la comisaría, después de haber interrogado a los pintores sobre las manchas de sangre, me contrarió que no le hicieran caso por creer que estaba usted bebido. Esto me atormentó de tal modo que no pude dormir, y como no me acordaba de su dirección, decidimos venir ayer a preguntar. —¿Quién vino? —le interrumpió Raskolnikov, que empezaba a comprender. —Yo. Por lo tanto, soy yo el que le insultó. —¿Entonces? ¿Vive usted en aquella casa? —Sí. Y estaba en el portal con otras personas, ¿no se acuerda? Hace ya mucho tiempo que vivo y trabajo en aquella casa. Tengo el oficio de peletero. Lo que más me inquieta es... Raskolnikov se acordó de súbito de toda la escena de la antevíspera.
Efectivamente, en el portal, además de los porteros, había varias personas, hombres y mujeres. Uno de los hombres había dicho que debían llevarle a la comisaría. No recordaba cómo era el que había manifestado este parecer, ni siquiera ahora podía reconocerle, pero estaba seguro de haberse vuelto hacia él y haber respondido algo. Se había aclarado el inquietante misterio del día anterior, y lo más notable era que había estado a punto de perderse por un hecho tan insignificante. Aquel hombre únicamente podía haber revelado que él, Raskolnikov, había ido allí para alquilar una habitación y hecho ciertas preguntas sobre las manchas de sangre. Por consiguiente, esto era todo lo que Porfirio Petrovich podía saber, es decir, que tenía conocimiento de su acceso de delirio, pero de nada más, a pesar de su arma psicológica de 2 filos. En resumidas cuentas, que no sabía nada positivo, de modo que, si no surgían nuevos hechos, y no debían surgir, ¿qué le podían hacer? Aunque llegaran a detenerle, ¿cómo podrían confundirle? Otra cosa que podía deducirse era que Porfirio acababa de enterarse de su visita a la vivienda de las víctimas. Antes de ver al peletero, no sabía nada. ¿Ha sido usted el que le ha contado ya a Porfirio mi visita a aquella casa?, preguntó, obedeciendo a una idea repentina. ¿Quién es Porfirio? ¿El juez de instrucción? Sí, yo he sido. Como los porteros no fueron, he ido yo. ¿Hoy? He llegado en un momento antes que usted y lo he oído todo. Sé cómo le han torturado. ¿Dónde estaba usted? En la vivienda del juez, detrás de la puerta interior del despacho. Allí he estado durante toda la escena. ¿Entonces? ¿Era usted toda la sorpresa? Cuéntemelo todo. ¿Por qué estaba usted escondido allí? Pues verá, dijo el peletero. En vista de que los porteros no querían ir a dar parte a la policía, con el pretexto de que era tarde y les pondrían de vuelta y media por haber ido a molestarlos a hora tan intempestiva, me indigné de tal modo que no pude dormir, y ayer empecé a informarme acerca de usted. Hoy, ya debidamente informado, he ido a ver al juez de instrucción. La primera vez que he preguntado por él estaba ausente. He vuelto 1 hora después y no me ha recibido. Al fin, a la 3ª vez, me han hecho pasar a su despacho. Se lo he contado todo exactamente como ocurrió. Mientras me escuchaba, Porfirio Petrovich iba y venía apresuradamente por el despacho, golpeándose el pecho con el puño. «¿Qué cosas he de hacer por vuestra culpa, cretinos?», exclamó. «Si hubiera sabido esto antes, lo habría hecho detener». Enseguida salió precipitadamente del despacho, llamó a alguien y se puso a hablar con él en un rincón. Después volvió a mi lado y de nuevo empezó a hacerme preguntas y a insultarme. Mientras él me dirigía reproche tras reproche, yo se lo he contado todo. Le he dicho que usted se había callado cuando yo le acusé de asesino y que no me reconoció. Él ha vuelto a sus idas y venidas precipitadas y a darse golpes en el pecho, y cuando le han anunciado a usted, ha venido hacia mí y me ha dicho: «Pasa detrás de esa puerta y, oigas lo que oigas, no te muevas de ahí». Me ha traído una silla, me ha encerrado y me ha advertido: «Tal vez te llame». Pero cuando ha llegado Nicolás y le ha despedido a usted, enseguida me ha dicho a mí que me marchase, advirtiéndome que tal vez me llamaría para interrogarme de nuevo. ¿Ha interrogado a Nicolás delante de ti? Me ha hecho salir inmediatamente después de usted y solo entonces ha empezado a interrogar a Nicolás. El visitante se inclinó otra vez hasta tocar el suelo. Perdone mi denuncia y mi malicia. Que Dios lo perdone, dijo Raskolnikov. El visitante se volvió a inclinar, aunque ya no tan profundamente, y se fue a paso lento. Ya no hay más que pruebas de doble sentido, se dijo Raskolnikov, y salió de su habitación reconfortado. Ahora, a continuar la lucha, se dijo con una agria sonrisa mientras bajaba la escalera. Se detestaba a sí mismo y se sentía humillado por su pusilanimidad. Parte 5. Capítulo 1. Al día siguiente de la noche fatal en que había roto con Dunia y Pulqueria Alejandrovna, Piotr Petrovich se despertó de buena mañana. Sus pensamientos se habían aclarado y hubo de reconocer, muy a pesar suyo, que lo ocurrido la víspera, hecho que le había parecido fantástico y casi imposible entonces, era completamente real e irremediable. La negra serpiente del amor propio herido no había cesado de roerle el corazón en toda la noche.
Lo primero que hizo al saltar de la cama fue ir a mirarse al espejo. Temía haber sufrido un derrame de bilis. Afortunadamente no se había producido tal derrame. Al ver su rostro blanco, de persona distinguida y un tanto carnoso, se consoló momentáneamente y tuvo el convencimiento de que no le sería difícil reemplazar a Dunia incluso con ventaja. Pero pronto volvió a ver las cosas tal como eran, y entonces lanzó un fuerte salivazo, lo que arrancó una sonrisa de burla a su joven amigo y compañero de habitación, Andrés Simonovich Lebezianikov. Piotr Petrovich, que había advertido esta sonrisa, la anotó en el debe, ya bastante cargado desde hacía algún tiempo, de Andrés Simonovich. Su cólera aumentó y dijo que no debió haber confiado a su compañero de hospedaje el resultado de su entrevista de la noche anterior. Era la segunda torpeza que su irritación y la necesidad de expansionarse le habían llevado a cometer. Para colmo de desdichas, el infortunio le persiguió durante toda la mañana. En el Senado tuvo un fracaso al debatirse su asunto. Un último incidente colmó su mal humor. El propietario del departamento que había alquilado con miras a su próximo matrimonio, departamento que había hecho reparar a costa suya, se negó en redondo a rescindir el contrato. Este hombre era extranjero, un obrero alemán enriquecido, y reclamaba el pago de los alquileres estipulados en el contrato de arrendamiento, a pesar de que Piotr Petrovich le devolvía la vivienda tan remozada que parecía nueva. Además, el mueblista pretendía quedarse hasta el último rublo de la cantidad anticipada por unos muebles que Piotr Petrovich no había recibido todavía. «No voy a casarme solo por tener los muebles», exclamó para sí mientras rechinaba los dientes. Pero, al mismo tiempo, una última esperanza, una loca ilusión, pasó por su pensamiento. ¿Es verdaderamente irremediable el mal? ¿No podría intentarse algo todavía? El seductor recuerdo de Dunechka le atravesó el corazón como una aguja, y si en aquel momento hubiera bastado un simple deseo para matar a Raskolnikov, no cabe duda de que Piotr Petrovich lo habría expresado. «Otro error mío ha sido no darles dinero», siguió pensando mientras regresaba, cabizbajo, al rincón de Lebezianikov. «¿Por qué demonio habré sido tan judío? Mis cálculos han fallado por completo. Yo creía que, dejándolas momentáneamente en la miseria, las preparaba para que luego vieran en mí a la providencia en persona. Y se me han escapado de las manos. Si les hubiera dado, ¿qué diré yo?, unos 1.500 rublos para el ajuar, para comprar esas telas y esos menudos objetos, esas bagatelas, en fin, que se venden en el bazar inglés, me habría conducido con más habilidad y el negocio me habría ido mejor. Ellas no me habrían soltado tan fácilmente. Por su manera de ser, después de la ruptura se habrían creído obligadas a devolverme el dinero recibido, y esto no les habría sido ni grato ni fácil. Además, habría entrado en juego su conciencia. Se habrían dicho que cómo podían romper con un hombre que se había mostrado tan generoso y delicado con ellas. En fin, que he cometido una verdadera pifia. Y Piotr Petrovich, con un nuevo rechinar de dientes, se llamó imbécil a sí mismo. Después de llegar a esta conclusión, volvió a su alojamiento más irritado y furioso que cuando había salido. Sin embargo, al punto despertó su curiosidad el bullicio que llegaba de las habitaciones de Katarina Ivanovna, donde se estaba preparando la comida de funerales. El día anterior había oído decir algo de esta ceremonia. Incluso se acordó de que le habían invitado, aunque sus muchas preocupaciones le habían impedido prestar atención. Se apresuró a informarse de todo, preguntando a la señora Libetchel, que, por hallarse ausente Katarina Ivanovna, estaba en el cementerio, se cuidaba de todo y correteaba en torno a la mesa, ya preparada para la colocación. Así se enteró Piotr Petrovich de que la comida de funerales sería un acto solemne. Casi todos los inquilinos, incluso algunos que ni siquiera habían conocido al difunto, estaban invitados. Andrés Simonovich Lebezianikov se sentaría a la mesa, no obstante su reciente disgusto con Katarina Ivanovna. A él, Piotr Petrovich, se le esperaba como al huésped distinguido de la casa. Amalia Ivanovna había recibido una invitación en toda regla a pesar de sus diferencias con Katarina Ivanovna. Por eso ahora se preocupaba de la comida con visible satisfacción. Se había arreglado como para una gran solemnidad. Aunque iba de luto, lucía orgullosamente un flamante vestido de seda. Todos estos informes y detalles inspiraron a Piotr Petrovich una idea que ocupaba su magín mientras regresaba a su habitación, mejor dicho, a la de Andrés Simonovich Lebezianikov. Andrés Simonovich había pasado toda la mañana en su aposento. No sé por qué motivo. Entre este y Piotr Petrovich se habían establecido unas relaciones sumamente extrañas, pero fáciles de explicar. Piotr Petrovich le odiaba, le despreciaba profundamente, casi desde el mismo día en que se habían instalado en su habitación, pero al mismo tiempo le temía. No era únicamente la tacañería lo que le había llevado a hospedarse en aquella casa a su llegada a Petersburgo. Este motivo era el principal, pero no el único.
estando aún en su localidad provinciana, había oído hablar de Andrés Simonovich, su antiguo pupilo, al que se consideraba como uno de los jóvenes progresistas más avanzados de la capital, e incluso como un miembro destacado de ciertos círculos, verdaderamente curiosos, que gozaban de extraordinaria reputación. Esto había impresionado a Piotr Petrovich. Aquellos círculos todopoderosos que nada ignoraban, que despreciaban y desenmascaraban a todo el mundo, le infundían un vago terror. Claro que, al estar alejado de estos círculos, no podía formarse una idea exacta acerca de ellos. Había oído decir, como todo el mundo, que en Petersburgo había progresistas, nihilistas y toda suerte de enderezadores de entuertos, pero, como la mayoría de la gente, exageraba el sentido de estas palabras del modo más absurdo. Lo que más le inquietaba desde hacía ya tiempo, lo que le llenaba con una intranquilidad exagerada y continua, eran las indagaciones que realizaban tales partidos. Solo por esta razón había estado mucho tiempo sin decidirse a elegir Petersburgo como centro de sus actividades. Estas sociedades le inspiraban un terror que podía calificarse de infantil. Varios años atrás, cuando comenzaba su carrera en su provincia, había visto a los revolucionarios desenmascarar a los altos funcionarios con cuya protección contaba. Uno de estos casos terminó del modo más escandaloso en contra del denunciado. El otro había tenido también un final sumamente enojoso. De aquí que Piotr Petrovich, apenas llegado a Petersburgo, procurase enterarse de las actividades de tales asociaciones. Así, en caso de necesidad, podría presentarse como simpatizante y asegurarse la aprobación de las nuevas generaciones. Para esto había contado con Andrés Simonovich, y que se había adaptado rápidamente al lenguaje de los reformadores lo demostraba su visita a Raskolnikov. Pero enseguida se dio cuenta de que Andrés Simonovich no era sino un pobre hombre, una verdadera mediocridad. No obstante, ello no alteró sus convicciones ni bastó para tranquilizarle. Aunque todos los progresistas hubieran sido igualmente estúpidos, su inquietud no se habría calmado. Aquellas doctrinas, aquellas ideas, aquellos sistemas con los que Andrés Simonovich le llenaba la cabeza no le impresionaban demasiado. Solo deseaba poder seguir el plan que se había trazado y, en consecuencia, únicamente le interesaba saber cómo se producían los escándalos citados anteriormente y si los hombres que los provocaban eran verdaderamente todopoderosos. En otras palabras, ¿tendría motivos para inquietarse si se le denunciaba cuando emprendiera algún negocio? ¿Por qué actividades se le podía denunciar? ¿Quiénes eran los que atraían la atención de semejantes inspectores? Y, sobre todo, ¿podría llegar a un acuerdo con tales investigadores, comprometiéndolos al mismo tiempo en sus asuntos, si eran en verdad tan temibles? ¿Sería prudente intentarlo? ¿No se les podría incluso utilizar para llevar a cabo los propios proyectos? Piotr Petrovich se habría podido hacer otras muchas preguntas como estas. Andrés Simonovich era un hombrecillo enclenque, escrofuloso, que pertenecía al cuerpo de funcionarios y trabajaba en una oficina pública. Su cabello era de un rubio casi blanco y lucía unas pobladas patillas de las que se sentía sumamente orgulloso. Casi siempre tenía los ojos enfermos. En el fondo, era una buena persona, pero su lenguaje, de una presunción que rayaba en la pedantería, contrastaba grotescamente con su esmirriada figura. Se le consideraba como uno de los inquilinos más distinguidos de Amalia Ivanovna, ya que no se embriagaba y pagaban puntualmente el alquiler. Pese a todas estas cualidades, Andrés Simonovich era bastante necio. Su afiliación al Partido Progresista obedeció a un impulso irreflexivo. Era uno de esos innumerables pobres hombres, de esos testarudos ignorantes que se apasionan por cualquier tendencia de moda, para envilecerla y desacreditarla enseguida. Estos individuos que ponen en ridículo todas las causas, aunque a veces se entregan a ellas con la mayor sinceridad. Digamos además que Lebeziatnikov, a pesar de su buen carácter, empezaba también a no poder soportar a su huésped y antiguo tutor, Piotr Petrovich. La antipatía había surgido espontánea y recíprocamente por ambas partes. Por poco perspicaz que fuera, Andrés Simonovich se había dado cuenta de que Piotr Petrovich no era sincero con él y le despreciaba secretamente. En una palabra, que tenía ante sí a un hombre distinto del que Luzhin aparentaba ser. Había intentado exponerle el sistema de Fourier y la teoría de Darwin, pero Piotr Petrovich le escuchaba con un gesto sarcástico desde hacía algún tiempo y últimamente incluso le respondía con expresiones insultantes. En resumen, que Luzhin se había dado cuenta de que Andrés Simonovich era, además de un imbécil, un charlatán que no tenía la menor influencia en el partido. Solo sabía las cosas por conductos sumamente indirectos, e incluso en su misión especial, la de la propaganda, no estaba muy seguro, pues solía armarse verdaderos enredos en sus explicaciones. Por consiguiente, no era de temer como investigador al servicio del partido. Digamos de paso que Piotr Petrovich, al instalarse en casa de Lebeziatnikov, sobre todo en los primeros días,
aceptaba de buen grado los cumplimientos, verdaderamente extraños, de su patrón, o, por lo menos, no protestaba cuando Andrés Simonovich le consideraba dispuesto a favorecer el establecimiento de una nueva comune en la calle de los Bourgeois, o a consentir que Dunechka tuviera un amante al mes de casarse con ella, o a comprometerse a no bautizar a sus hijos. Le halagaban de tal modo las alabanzas, fuera cual fuere su condición, que no rechazaba estos cumplimientos. Aquella misma mañana había negociado varios títulos y, sentado a la mesa, contaba los fajos de billetes que acababa de recibir. Andrés Simonovich, que casi siempre andaba escaso de dinero, se paseaba por la habitación, fingiendo mirar aquellos papeles con una indiferencia rayana en el desdén. Desde luego, Piotr Petrovich no admitía en modo alguno la sinceridad de esta indiferencia, y Lebeziatnikov, además de comprender esta actitud de Luzhin, se decía, no sin amargura, que aún se complacía en mostrarle su dinero para mortificarle, hacerle sentir su insignificancia y recordarle la distancia que los bienes de fortuna establecían entre ambos. Andrés Simonovich advirtió que aquella mañana su huésped apenas le prestaba atención, a pesar de que él había empezado a hablarle de su tema favorito, el establecimiento de una nueva comune. Las objeciones y las lacónicas réplicas que lanzaba de vez en cuando Luzhin, sin interrumpir sus cuentas, parecían impregnadas de una consciente ironía que se confundía con la falta de educación. Pero Andrés Simonovich atribuía estas muestras de mal humor al disgusto que le había causado su ruptura con Dunechka, tema que ardía en deseos de abordar. Consideraba que podía exponer sobre esta cuestión puntos de vista progresistas que consolarían a su respetable amigo y prepararían el terreno para su posterior filiación al partido. ¿Sabe usted algo de la comida de funerales que da esa viuda vecina nuestra?, preguntó Piotr Petrovich, interrumpiendo a Lebeziatnikov en el punto más interesante de sus explicaciones. «Pero, ¿no se acuerda de que le hablé de esto ayer y le di mi opinión sobre tales ceremonias? Además, la viuda le ha invitado a usted. Es increíble que ese imbécil se haya gastado en una comida de funerales todo el dinero que le dio ese otro idiota, Raskolnikov. Me he quedado estupefacto al ver hace un rato al pasar esos preparativos, esas bebidas. Ha invitado a varias personas. El diablo sabrá por qué lo hace». Piotr Petrovich parecía haber abordado este asunto con una intención secreta. De pronto levantó la cabeza y exclamó: «¿Cómo? ¿Dice que me ha invitado también a mí? ¿Cuándo? No recuerdo. No pienso ir. ¿Qué papel haría yo en esa casa? Yo solo crucé unas palabras con esa mujer para decirle que, como viuda pobre de un funcionario, podría obtener en concepto de socorro una cantidad equivalente a un año de sueldo del difunto. ¿Me habrá invitado por eso?» «Yo tampoco pienso ir», dijo Lebeziatnikov. «Sería el colmo que fuera usted. Después de haber dado una paliza a esa señora, comprendo que no se atreve a ir a su casa». ¿Que le di yo una paliza? ¿Quién se lo ha dicho?, exclamó Lebeziatnikov, turbado y enrojeciendo. «Me lo contaron ayer, hace un mes o cosa así. Usted golpeó a Catalina Ivanovna. Así son sus convicciones. Usted dejó a un lado su feminismo por un momento». Piotr Petrovich, que parecía muy satisfecho después de lo que acababa de decir, volvió a sus cuentas. «Esos son estúpidas calumnias», replicó Andrés Simonovich, que temía que este incidente se divulgara. «Las cosas no ocurrieron así». «No, ni mucho menos. Lo que le han contado es una verdadera calumnia. Yo no hice más que defenderme. Ella se arrojó sobre mí con las uñas preparadas. Yo no hice más que defenderme. Ella se arrojó sobre mí con las uñas preparadas. Casi me arranca una patilla. Yo considero que los hombres tenemos derecho a defendernos. Por otra parte, yo no toleraré jamás que se ejerza sobre mí la menor violencia. Esto es un principio. Lo contrario sería favorecer el despotismo. ¿Qué quería usted que hiciera? ¿Que me dejase golpear masivamente? Yo me limité a rechazarla». Luzhin dejó escapar su risita sarcástica. «Usted quiere molestarme porque está de mal humor. Y dice usted cosas que no tienen nada que ver con la cuestión del feminismo. Usted no me ha comprendido. Yo me dije que si se considera a la mujer igual al hombre incluso en lo que concierne a la fuerza física, opinión que empieza a extenderse, la igualdad debía existir también en el campo de la contienda. Como es natural, después comprendí que no había lugar a plantear esta cuestión, ya que la sociedad futura estaría organizada de modo que las diferencias entre los seres humanos no existirían. Por lo tanto, es absurdo buscar la igualdad en lo que concierne a las riñas y a los golpes. Claro que no estoy ciego y veo que las querellas existen todavía, pero andando el tiempo no existirán. Y si ahora existen... ¡Demonio! Uno pierde el hilo de sus ideas cuando habla con usted. Si no asisto a la comida de funerales no es por el incidente que estamos comentando, sino por principio, por no aprobar con mi presencia esa costumbre estúpida de celebrar la muerte con una comida. Cierto que habría podido acudir por diversión, para reírme, y habría ido si hubiesen nacido popes, pero, por desgracia, no asisten.
Es decir, que usted aceptaría la hospitalidad que le ofrece una persona y se sentaría a su mesa para burlarse de ella y escupirle, por decirlo así, si no he entendido mal. Nada de escupir, se trata de una simple protesta. Yo procedo con vistas a una finalidad útil. Así puedo prestar una ayuda indirecta a la propaganda de las nuevas ideas y a la civilización, lo que representa un deber para todos, y este deber tal vez se cumple mejor prescindiendo de los convencionalismos sociales. Puedo sembrar la idea, la buena semilla. De esta semilla germinarán hechos. ¿En qué ofendo a las personas con las que procedo así? Empezarán por sentirse heridas, pero después verán que les he prestado un servicio. He aquí un ejemplo. Se ha reprochado a Terevieva, que ahora forma parte de la Comune y que ha dejado a su familia para entregarse libremente, que haya escrito una carta a sus padres diciéndoles claramente que no quería vivir ligada a los prejuicios y que iba a contraer una unión libre. Se dice que ha sido demasiado dura, que debía haber tenido piedad y haberse conducido con más diplomacia. Pues bien, a mí me parece que este modo de pensar es absurdo, que en este caso las fórmulas están de más y se impone una protesta clara y directa. Otro caso. Benza ha vivido 7 años con su marido y lo ha abandonado con sus 2 hijos, enviándole una carta en la que le ha dicho francamente: «Me he dado cuenta de que no puedo ser feliz a tu lado. No te perdonaré jamás que me hayas engañado, ocultándome que hay otra organización social, la Comune. Me ha informado de ello últimamente un hombre magnánimo al que me ha entregado y al que voy a seguir para fundar con él una Comune. Te hablo así porque me parecería vergonzoso engañarte. Tú puedes hacer lo que quieras. No esperes que vuelva a tu lado. Ya no es posible. Te deseo que seas muy feliz». Así se han de escribir estas cartas. Oiga, ¿esa Terevieva no es aquella de la que usted me dijo que andaba por la tercera unión libre? Bien mirado, solo era la segunda, pero aunque fuese la cuarta o la 15ª, eso tiene muy poca importancia. Ahora más que nunca siento haber perdido a mi padre y a mi madre. ¿Cuántas veces he soñado en mi protesta contra ellos? Ya me las habría arreglado para provocar la ocasión de decirles estas cosas. Estoy seguro de que les habría convencido. Los habría anonadado. Créame que siento no tener a nadie a quien anonadar. En fin, dejemos esto. Oiga, ¿conoce usted a la hija del difunto, esa muchachita delgaducha? ¿Verdad que es cierto lo que se dice de ella? He aquí un asunto interesante. A mi entender, es decir, según mis convicciones personales, la situación de esa joven es lo más normal de la mujer. ¿Por qué no? Es decir, distinguons. En la sociedad actual, ese género de vida no es normal, desde luego, pues se adopta por motivos forzosos, pero lo será en la sociedad futura, donde se podrá elegir libremente. Por otra parte, ella tenía perfecto derecho a entregarse. Estaba en la miseria. ¿Por qué no había de disponer de lo que constituía su capital? Por decirlo así. Naturalmente, en la sociedad futura, el capital no tendría razón de ser, pero el papel de la mujer galante tomará otra significación y será regulado de un modo racional. En lo que concierne a Sonia Simonovna, yo considero sus actos en el momento actual como una viva protesta, una protesta simbólica contra el estado de la sociedad presente. Por eso siento por ella especial estimación, tanto que solo de verla experimento una gran alegría. Pues a mí me han dicho que usted la echó de la casa. Leviatnikov montó en cólera. «¡Nueva calumnia!», bramó. «Las cosas no ocurrieron así, ni mucho menos. No, de ningún modo. Catalina Ivanovna lo ha contado todo como le ha parecido, porque no ha comprendido nada. Yo no he buscado nunca los favores de Sonia Simonovna. Yo procuré únicamente ilustrarla del modo más desinteresado, esforzándome en despertar en ella el espíritu de protesta. Esto era todo lo que yo deseaba. Ella misma se dio cuenta de que no podía permanecer aquí». «Supongo que la habrá invitado usted a formar parte de la Comune». «Permítame que le diga que usted todo lo toma a broma y que ello me parece lamentable. Usted no comprende nada. La Comune no admite ciertas situaciones personales. Precisamente se ha fundado para suprimirlas. El papel de esa joven perderá su antigua significación dentro de la Comune. Lo que ahora nos parece una torpeza, entonces nos parecerá un acto inteligente, y lo que ahora se considera una corrupción, entonces será algo completamente natural. Todo depende del medio, del ambiente. El medio lo es todo, y el hombre nada. En cuanto a Sonia Simonovna, mis relaciones con ella no pueden ser mejores, lo que demuestra que esa joven no me ha considerado jamás como enemigo. Verdad es que yo me esfuerzo por atraerla a nuestra agrupación, pero con intenciones completamente distintas a las que usted supone. ¿De qué se ríe? Nosotros tenemos el propósito de establecer nuestra propia Comune sobre bases más sólidas que las precedentes. Nosotros vamos más lejos que nuestros predecesores. Rechazamos muchas cosas. Si Drobiuglobov saliera de la tumba, discutiría con él. En cuanto a Bielinski, remacharé el clavo que él ha clavado. Entre tanto, sigo educando a Sonia Simonovna. Tiene un natural hermoso». «Y usted se aprovecha de él, ¿no?»
De ningún modo. Todo lo contrario. Dice que todo lo contrario. Lo que es a usted, palabras no le faltan. Pero, ¿por qué no me cree? ¿Por qué razón he de engañarle? Dígame. Le aseguro que, y yo soy el primer sorprendido, ella se muestra conmigo extremadamente, casi morbosamente púdica. Y usted, naturalmente, sigue ilustrándola. Usted procura hacerle comprender de todos esos pudores son absurdos. De ningún modo, se lo aseguro. Oh, qué sentido tan grosero y, perdóneme, tan estúpido dada la palabra cultura. Usted no comprende nada. Qué poco avanzado está usted todavía, Dios mío. Nosotros deseamos la libertad de la mujer y usted solo piensa en esas cosas, dejando a un lado las cuestiones de la castidad y el pudor femeninos, que a mi entender son absurdos e inútiles. Admito la reserva de esa joven para conmigo. Ella expresa de este modo su libertad de acción, que es el único derecho que puede ejercer. Desde luego, si ella viniera a decirme «te quiero», yo me sentiría muy feliz, pues esa muchacha me gusta mucho. Pero en las circunstancias actuales nadie se muestra con ella más respetuoso que yo. Me limito a esperar y confiar. Sería más práctico que le hiciera a usted un regalito. Estoy seguro de que no ha pensado en ello. Usted no comprende nada, se lo repito. La situación de esa muchacha le autoriza a pensar así, desde luego. Pero no se trata de eso, no, de ningún modo. Usted la desprecia, sin más, ni más. Aferrándose a un hecho que le parece erróneamente despreciable, se niega a considerar humanamente a un ser humano. Usted no sabe cómo es esa joven. Lo que me contraría es que en estos últimos tiempos ha dejado de leer. Ya no me pide libros, como hacía antes. También me disgusta que, a pesar de toda su energía y de todo el espíritu de protesta que ha demostrado, dé todavía pruebas de cierta falta de resolución, de independencia, por decirlo así, de negación, si quiere usted, que le impide romper con ciertos prejuicios, con ciertas estupideces. Sin embargo, esa muchacha comprende perfectamente las cosas. Por ejemplo, se ha dado exacta cuenta de lo que supone la costumbre de besar la mano, mediante la cual el hombre ofende a la mujer, puesto que le demuestra que no la considera igual a él. He debatido esta cuestión con mis compañeros y he expuesto a la chica los resultados del debate. También me escuchó atentamente cuando le hablé de las asociaciones obreras de Francia. Ahora le estoy explicando el problema de la entrada libre en las casas particulares en nuestra sociedad futura. ¿Qué es eso? En estos últimos tiempos se ha debatido la cuestión siguiente. Un miembro de la comune tiene derecho a entrar libremente en casa de otro miembro de la comune, a cualquier hora y sea este miembro varón o mujer. La respuesta a esa pregunta ha sido afirmativa. Aún en el caso de que ese hombre o esa mujer estén ocupados en una necesidad urgente. Andrés Simonovich se enfureció. No tiene usted otra cosa en la cabeza, solo piensa en esas malditas necesidades, que arrepentido estoy de haberle expuesto mi sistema y haberle hablado de esas necesidades prematuramente. El diablo me lleve. Esa es la piedra de toque de todos los hombres que piensan como usted, se burlan de una cosa antes de conocerla. Y todavía pretenden tener razón, adoptan el aire de enorgullecerse de no sé qué. Yo siempre he sido de la opinión de que estas cuestiones no pueden exponerse a los novicios más que al final, cuando ya conocen bien el sistema, en una palabra, cuando ya han sido convenientemente dirigidos y educados. Pero, en fin, dígame, se lo ruego, ¿qué es lo que ve usted de vergonzoso y vil en las letrinas, llamémoslas así? Yo soy el primero que está dispuesto a limpiar todas las letrinas que usted quiera y no veo en ello ningún sacrificio. Por el contrario, es un trabajo noble, ya que beneficia a la sociedad y desde luego superior a la de un Rafael o un Pushkin, puesto que es más útil. Y más noble, mucho más noble. ¿Qué quiere decir usted con eso de más noble? Yo no comprendo esas expresiones cuando se aplican a la actividad humana. Nobleza, magnanimidad. Estos conceptos no son sino absurdas estupideces, viejas frases dictadas por los prejuicios y que yo rechazo. Todo lo que es útil a la humanidad es noble. Para mí solo tiene valor una palabra, utilidad. Ríase usted cuanto quiera, pero es así. Piotr Petrovich desternillaba de risa. Había terminado de contar el dinero y se lo había guardado, dejando solo algunos billetes en la mesa. El tema de las letrinas, pese a su vulgaridad, había motivado más de una discusión entre Piotr Petrovich y su joven amigo. Lo gracioso del caso era que Andrés Simonovich se enfadaba de verdad. Luzhin no veía en ello sino un pasatiempo, y entonces sentía el deseo especial de ver a Lebeziatnikov encolerizado. «Usted está tan nervioso y cizañero por su fracaso de ayer», se atrevió a decir a Andrés Simonovich que, pese a toda su independencia y a sus gritos de protesta, no osaba enfrentarse abiertamente con Piotr Petrovich, pues sentía hacia él, llevado sin duda de una antigua costumbre, cierto respeto. «Dígame una cosa», replicó Luzhin en un tono de grosero desdén. «¿Podría usted
Mejor dicho, ¿tiene usted la suficiente confianza en esa joven para hacerla venir un momento? Me parece que ya han regresado todos del cementerio. Los he oído subir. Necesito ver un momento a esa muchacha. ¿Para qué?, preguntó Andrés Simonovich asombrado. Tengo que hablarle. Me marcharé pronto de aquí y quisiera hacerle saber que... Pero, en fin, usted puede estar presente en la conversación. Esto será lo mejor, pues, de otro modo, sabe Dios lo que usted pensaría. Yo no pensaría absolutamente nada. No he dado a mi pregunta la menor importancia. Si usted tiene que tratar algún asunto con esa joven, nada más fácil que hacerla venir. Voy por ella, y puede estar usted seguro de que no les molestaré. Efectivamente, al cabo de 5 minutos, Lebezianikov llegaba con Sonetchka. La joven estaba, como era propio de ella, en extremo turbada y sorprendida. En estos casos, se sentía siempre intimidada. Las caras nuevas le producían verdadero terror. Era una impresión de la infancia, que había ido acrecentándose con el tiempo. Piotr Petrovich le dispensó un cortés recibimiento, no exento de cierta jovial familiaridad, que parecía muy propia de un hombre serio y respetable como él, que se dirigía a una persona tan joven y, en ciertos aspectos, tan interesante. Se apresuró a instalarla cómodamente ante la mesa y frente a él. Cuando se sentó, Sonia paseó una mirada en torno de ella. Sus ojos se posaron en Lebezianikov, después en el dinero que había sobre la mesa y finalmente en Piotr Petrovich, del que ya no pudieron apartarse. Se diría que había quedado fascinada. Lebezianikov se dirigió a la puerta. Piotr Petrovich se levantó, dijo a Sonia por señas que no se moviese y detuvo a Andrés Simonovich en el momento en que éste iba a salir. ¿Está abajo Raskolnikov?, le preguntó en voz baja. ¿Ha llegado ya? Raskolnikov, sí, está abajo. ¿Por qué? Sí, lo he visto entrar. ¿Por qué lo pregunta? Le ruego que permanezca aquí y que no me deje solo con esta señorita. El asunto que tenemos que tratar es insignificante, pero sabe Dios las conclusiones que podría extraer de nuestra entrevista esa gente. No quiero que Raskolnikov vaya contando por ahí. ¿Comprende lo que quiero decir? Comprendo, dijo Lebezianikov con súbita lucidez. Está usted en su derecho. Sus temores respecto a mí son francamente exagerados, pero tiene usted perfecto derecho a hablar así. En fin, me quedaré. Me iré al lado de la ventana y no los molestaré lo más mínimo. A mi juicio tiene usted derecho a... Piotr Petrovich volvió al sofá y se sentó frente a Sonia. La miró atentamente y su semblante cobró una expresión en extremo grave, incluso severa. No vaya usted a imaginarse tampoco cosas que no son, parecía decir con su mirada. Sonia acabó de perder la serenidad. Ante todo, Sonia Simonovna, transmita mis excusas a su honorable madre. No me equivoco, ¿verdad? Catalina Ivanovna es su señora madre, ¿no es cierto? Piotr Petrovich estaba serio y amabilísimo. Evidentemente abrigaba las más amistosas relaciones respecto a Sonia. Sí, repuso ésta, presurosa y asustada. Es mi segunda madre. Pues bien, dígale que me excuse. Circunstancias ajenas a mi voluntad me impiden asistir al festín. Me refiero a esa comida de funerales a que ha tenido la gentileza de invitarme. Se lo voy a decir ahora mismo. Y Sonetchka se puso en pie en el acto. Tengo que decirle algo más, le advirtió Piotr Petrovich, sonriendo ante la ingenuidad de la muchacha y su ignorancia de las costumbres sociales. Solo quien no me conozca puede suponerme capaz de molestar a otra persona, de hacerla venir a verme por un motivo tan fútil como el que le acabo de exponer y que únicamente tiene interés para mí. No, mis intenciones son otras. Sonia se apresuró a volver a sentarse. Sus ojos tropezaron de nuevo con los billetes multicolores, pero ella los apartó enseguida y volvió a fijarlos en Luzhin. Mirar el dinero ajeno le parecía una inconveniencia, sobre todo en la situación en que se hallaba. Se dedicó a observar los lentes de montura de oro que Piotr Petrovich tenía en su mano izquierda, y después fijó su mirada en la soberbia sortija adornada con una piedra amarilla que el caballero ostentaba con el dedo central de la misma mano. Finalmente, no sabiendo a dónde mirar, fijó la vista en la cara de Piotr Petrovich, el cual, tras un majestuoso silencio, continuó. Ayer tuve ocasión de cambiar 2 palabras con la infortunada Catalina Ivanovna, y esto me bastó para darme cuenta de que se halla en un estado anormal, por decirlo así. Cierto, es un estado anormal, se apresuró a repetir Sonia. O, para decirlo más claramente, más exactamente, en un estado morboso. Sí, más claramente, morboso. Pues bien, llevado de un sentimiento humanitario y de compasión, por decirlo así, yo desearía serle útil en vista de la posición extremadamente difícil en que forzosamente se ha de encontrar, porque tengo entendido que es usted el único sostén de esa desventurada familia. Sonia se levantó súbitamente. Permítame preguntarle, dijo,
Si usted le habló ayer de una pensión, ella me dijo que usted se encargaría de conseguir que se la dieran. ¿Es eso verdad? No, ni remotamente. Eso es incluso absurdo en cierto sentido. Yo solo le hablé de un socorro temporal que se le entregaría por su condición de viuda de un funcionario muerto en servicio, y le advertí que tal socorro solo podría recibirlo si contaba con influencias. Por otra parte, me parece que su difunto padre no solamente no había servido tiempo suficiente para tener derecho al retiro, sino que ni siquiera prestaba servicio en el momento de su muerte. En resumen, que uno siempre puede esperar, pero que en este caso la esperanza tendría poco fundamento, pues no existe el derecho de percibir socorro alguno. Y ella soñaba ya con una pensión. ¿Qué imaginación posee esa señora? Sí, esperaba una pensión, pues es muy buena y su bondad la lleva a creerlo todo, y es... Sí, tiene usted razón, con su permiso. Sonia se dispuso a marcharse. Un momento, no he terminado todavía. Ah, bien, balbuceó la joven. Siéntese, haga el favor. Sonia, desconcertada, se sentó una vez más. Viendo la triste situación de esa mujer, que ha de atender los niños de corta edad, yo desearía, como ya le he dicho, serle útil en la medida de mis medios. Compréndame, en la medida de mis medios y nada más. Por ejemplo, se podría organizar una suscripción, o una rifa, o algo análogo, como suelen hacer en estos casos los parientes o las personas extrañas que desean acudir en ayuda de algún desgraciado. Esto es lo que quería decir. La cosa me parece posible. Sí, está muy bien. Dios se lo... balbuceó Sonia sin apartar los ojos de Piotr Petrovich. La cosa es posible, sí, pero dejémoslo para más tarde, aunque hayamos de empezar hoy mismo. Nos volveremos a ver al atardecer y entonces podremos establecer las bases del negocio, por decirlo así. Venga a eso de las 7. Confío en que Andrés Simonovich querrá acompañarnos. Pero hay un punto que desearía tratar con usted previamente con toda seriedad. Por eso principalmente me he permitido llamarla Sonia Simonovna. Yo creo que el dinero no debe ponerse en manos de Catalina Ivanovna. La comida de hoy es buena prueba de ello, no teniendo, como quien dice, un pedazo de pan para mañana, ni zapatos que ponerse, ni nada, en fin. Hoy ha comprado ron de Jamaica, incluso creo que café y vino de Madeira. Lo he visto al pasar. Mañana toda la familia volverá a estar a sus expensas y usted tendrá que procurarles hasta el último bocado de pan. Esto es absurdo. Por eso yo opino que la suscripción debe organizarse a espaldas de esa desgraciada viuda, para que solo usted maneje el dinero. ¿Qué le parece? Pues... no sé. Ella es así solo hoy, una vez en la vida. Tenía mucho poder honrar la memoria, pero es muy inteligente. Además, usted puede hacer lo que le parezca, y yo le quedaré muy... y todos ellos también, y Dios y los huerfanitos. Sonia no pudo terminar, se le impidió el llanto. Entonces no se hable más del asunto, y ahora tenga la bondad de aceptar para las primeras necesidades de su madre esta cantidad, que representa mi aportación personal. Es mi mayor deseo que mi nombre no se pronuncie para nada en relación con este asunto. Aquí tiene. Como mis gastos son muchos, aun sintiéndolo de veras, no puedo hacer más. Y Piotr Petrovich entregó a Sonia un billete de 10 rublos después de haberlo desplegado cuidadosamente. Sonia lo tomó, enrojeció, se levantó de un salto, pronunció algunas palabras ininteligibles y se apresuró a retirarse. Piotr Petrovich la acompañó con toda cortesía hasta la puerta. Ella salió de la habitación a toda prisa, profundamente turbada, y corrió a casa de Catalina Ivanovna, presa de extraordinaria emoción. Durante toda esta escena, Andrés Simonovich, a fin de no poner el diálogo la menor dificultad, había permanecido junto a la ventana o había paseado en silencio por la habitación. Pero cuando Sonia se hubo retirado, se acercó a Piotr Petrovich y le tendió la mano con gesto solemne. «Lo he visto todo y lo he oído todo», dijo, recalcando esta última palabra. «Lo que usted acaba de hacer es noble, es decir, humano. Ya he visto que usted no quiere que le den las gracias. Y aunque mis principios particulares me prohíben, lo confieso, practicar la caridad privada, pues no solo es insuficiente para extirpar el mal, sino que, por el contrario, lo fomenta, no puedo menos de confesarle que su gesto me ha producido verdadera satisfacción. Sí, su gesto me ha impresionado». «Bah, no tiene importancia», murmuró Piotr Petrovich un poco emocionado y mirando a Lebeziatnikov atentamente. Sí que tiene importancia. Un hombre como usted se siente ofendido, herido, por lo que ocurrió ayer, y que, no obstante, es capaz de interesarse por la desgracia ajena. Un hombre así, aunque sus actos constituyan un error social, es digno de estimación. No esperaba esto de usted, Piotr Petrovich, sobre todo teniendo en cuenta sus ideas, que son para usted una verdadera traba. ¿Y cuán importante? Ah, cómo le ha impresionado el incidente de ayer, exclamó el bueno de Andrés Simonovich, sintiendo que volvía a despertarse en él su antigua simpatía por Piotr Petrovich.
Pero dígame, ¿por qué da usted tanta importancia al matrimonio legal, mi muy querido y noble Piotr Petrovich? ¿Por qué conceder un puesto tan alto a esa legalidad? Pégueme si quiere, pero le confieso que me siento feliz, sí, feliz de ver que ese compromiso se ha roto, de saber que es usted libre y de pensar que usted no está completamente perdido para la humanidad. Sí, me siento feliz. Ya ve usted que le soy franco. Yo doy importancia al matrimonio legal porque no quiero llevar cuernos, repuso Luzhin, que parecía preocupado por decir algo. Y porque tampoco quiero educar hijos de los que no que sería yo el padre, como ocurre con frecuencia en las uniones libres que usted predica. ¿Los hijos? ¿Ha dicho usted los hijos?, exclamó Andrés Simonovich, estremeciéndose como un caballo de guerra que oye el son del clarín. Desde luego es una cuestión social de la más alta importancia, estamos de acuerdo, pero que se resolverá mediante normas muy distintas de las que rigen ahora. Algunos llegan incluso a no considerarlos como tales, del mismo modo que no admiten nada de lo que concierne a la familia. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Ahora analicemos tan solo la cuestión de los cuernos. Le confieso que es mi tema favorito. Esta expresión baja y grosera difundida por Pushkin no figurará en los diccionarios del futuro. Pues, en resumidas cuentas, ¿qué es eso de los cuernos? ¡Oh, qué aberración! ¿Cuernos? ¿Por qué? Eso es absurdo, no lo dude. La unión libre los hará desaparecer. Los cuernos no son sino la consecuencia lógica del matrimonio legal, su correctivo, por decirlo así. Un acto de protesta. Mirados desde este punto de vista, no tienen nada de humillantes. Si alguna vez, aunque esto sea una suposición absurda, si alguna vez yo contrajera matrimonio legal y llevara esos malditos cuernos, me sentiría muy feliz y diría a mi mujer: «Hasta este momento, amiga mía, me ha limitado a quererte, pero ahora te respeto por el hecho de haber sabido protestar». ¿Se ríe? Eso prueba que no ha tenido usted valor para romper con los prejuicios. El diablo me lleve. Comprendo perfectamente el enojo que supone verse engañado cuando se está casado legalmente, pero esto no es sino una mísera consecuencia de una situación humillante y degradante para los dos cónyuges. Porque cuando uno le ponen los cuernos con toda franqueza, como sucede en las uniones libres, se puede decir que no existen, ya que pierden toda su significación, incluso el nombre de cuernos. Es más, en este caso, la mujer da a su compañero una prueba de estimación, ya que le considera incapaz de oponerse a su felicidad y lo bastante culto para no intentar vengarse del nuevo esposo. El diablo me lleve. Yo me digo a veces que si me casase, si me uniese a una mujer legal o libremente, que eso poco importa, y pasara el tiempo sin que mi mujer tuviera un amante, se lo llevaría yo mismo y le diría: «Amiga mía, te amo de veras, pero lo que más me importa es merecer tu estimación». ¿Qué le parece? ¿Tengo razón o no la tengo? Piotr Petrovich sonrió burlonamente, pero con gesto distraído. Su pensamiento estaba en otra parte, cosa que Lebeziatnikov no tardó en notar, además de leer la preocupación en su semblante. Luzhin parecía afectado y se frotaba las manos con aire pensativo. Andrés Simonovich recordaría estos detalles algún tiempo después. Capítulo 2. No es fácil explicar cómo había nacido en el trastornado cerebro de Catalina Ivanovna la idea insensata de aquella comida. En ella había invertido la mitad del dinero que le había entregado Raskolnikov para el entierro de Marmeladov. Tal vez se creía obligada a honrar convenientemente la memoria del difunto, a fin de demostrar a todos los inquilinos, y sobre todo a Amalia Ivanovna, que él valía tanto como ellos, sino más, y que ninguno tenía derecho a adoptar un aire de superioridad al compararse con él. ¿Acaso aquel proceder obedecía a ese orgullo que en determinadas circunstancias, especialmente en las ceremonias públicas ineludibles para todas las clases sociales, impulsa a los pobres a realizar un supremo esfuerzo y sacrificar sus últimos recursos solamente para hacer las cosas tan bien como los demás y no dar pábulo a comadreos? También podía ser que Catalina Ivanovna, en aquellos momentos en que su soledad y su infortunio eran mayores, experimentara el deseo de demostrar a aquella pobre gente que ella, como hija de un coronel y persona educada en una noble y aristocrática mansión, no solo sabía vivir y recibir, sino que no había nacido para barrer ni para lavar para las noches la ropa de sus hijos. Estos arrebatos de orgullo y vanidad se apoderan a veces de las más míseras criaturas y cobran la forma de una necesidad furiosa e irresistible. Por otra parte, Catalina Ivanovna no era de esas personas que se aturden ante la desgracia. Los reveses de fortuna podían abrumarla, pero no abatir su moral ni anular su voluntad. Tampoco hay que olvidar que Sonetchka afirmaba, y no sin razón, que no estaba del todo cuerda. Esto no era cosa probada, pero últimamente, en el curso de todo un año, su pobre cabeza había tenido que soportar pruebas especialmente rudas. En fin, también hay que tener en cuenta que, según los médicos, la tisis, en los periodos avanzados de su evolución, perturba las facultades mentales. Las botellas no eran numerosas ni variadas,
No se veía en la mesa vino de Madeira. Lugin había exagerado. Había, verdades, otros vinos, vodka, ron, oporto, todo de la peor calidad, pero en cantidad suficiente. El menú, preparado en la cocina de Amalia Ivanovna, se componía, además del cutia ritual, de 3 o 4 platos, entre los que no faltaban los populares crepes. Además, se había preparado 2 samovares para los invitados que quisieran tomar té o ponche después de la comida. Catalina Ivanovna se había encargado personalmente de las compras ayudada por un inquilino de la casa, un polaco famélico que habitaba, solo Dios sabía por qué, en el departamento de la señora Lippe-Wetzel y que desde el primer momento se había puesto a disposición de la viuda. Desde el día anterior había demostrado un celo extraordinario. A cada momento, y por la cuestión más insignificante, iba a ponerse a las órdenes de Catalina Ivanovna y la perseguía hasta los Gostin de Obor, llamándola pánico madonta. De aquí que, después de haber declarado que no habría sabido qué hacer sin este hombre, Catalina Ivanovna acabara por no poder soportarlo. Esto le ocurría con frecuencia. Se entusiasmaba ante el primero que se presentaba a ella, lo adornaba con todas las cualidades imaginables, le atribuía 1000 méritos inexistentes, pero en los que ella creía de todo corazón, para sentirse de pronto desencantada y rechazar con palabras insultantes al mismo ante el cual se había inclinado horas antes con la más viva admiración. Era de natural alegre y bondadoso, pero sus desventuras y la mala suerte que la perseguía le hacían desear tan furiosamente la paz y el bienestar que el menor tropiezo la ponían fuera de sí, y entonces a las esperanzas más brillantes y fantásticas sucedían las maldiciones y desgarraba y destruía todo cuanto caía en sus manos y terminaba por dar cabezadas en las paredes. Amalia Feodorovna adquirió una súbita y extraordinaria importancia a los ojos de Catalina Ivanovna y el puesto que ocupaba en su estimación se amplió considerablemente, tal vez por el solo motivo de haberse entregado en alma y vida a la organización de la comida de funerales. Se había encargado de poner la mesa, proporcionando la mantelería, la vajilla y todo lo demás, amén de preparar los platos en su propia cocina. Catalina Ivanovna le había delegado sus poderes cuando tuvo que ir al cementerio y Amalia Feodorovna se había mostrado digna de esta confianza. La mesa estaba sin duda bastante bien puesta. Cierto que los platos, los vasos, los cuchillos, los tenedores no hacían juego, porque procedían de aquí y de allá, pero a la hora señalada todo estaba a punto, y Amalia Feodorovna, consciente de haber desempeñado sus funciones a la perfección, se pavoneaba con un vestido negro y un gorro adornado con flamantes cintas de luto, y así, ataviada, recibía a los invitados con una mezcla de satisfacción y orgullo. Este orgullo, aunque legítimo, contrarió a Catalina Ivanovna, que pensó: «Cualquiera diría que nosotros no habríamos podido poner la mesa sin su ayuda». El gorro adornado con cintas nuevas le chocó también. «Esta estúpida alemana estará diciéndose que, por caridad, ha venido en socorro nuestro. Pobres inquilinos, por caridad, habráse visto». En casa del padre de Catalina Ivanovna, que era coronel y casi gobernador, se reunían a veces 40 personas en la mesa, y aquella Amalia Feodorovna, mejor dicho, Ludwigdovna, no habría podido figurar entre ellas de ningún modo. Catalina Ivanovna decidió no manifestar sus sentimientos enseguida, pero se prometió parar los pies aquel mismo día aquella impertinente que sabe Dios lo que se habría creído. Por el momento se limitó a mostrarse fría con ella. Otra circunstancia contribuyó a irritar a Catalina Ivanovna. Excepto el polaco, ningún inquilino había ido al cementerio, pero en el momento de sentarse a la mesa acudió la gente más mísera e insignificante de la casa. Algunos incluso se presentaron vestidos de cualquier modo. En cambio, las personas un poco distinguidas parecían haberse puesto de acuerdo para no presentarse, empezando por Lugin, el más respetable de todos. El mismo día anterior, por la noche, Catalina Ivanovna había explicado a todo el mundo, es decir, a Amalia Feodorovna, a Poleska, a Sonia y al polaco, que Piotr Petrovich era un hombre noble y magnánimo, y además rico y superiormente relacionado, que había sido amigo de su primer esposo y había frecuentado la casa de su padre. Y afirmó que le había prometido dar los pasos necesarios para que le asignaran una importante pensión. A propósito de esto, hay que decir que cuando Catalina Ivanovna se hacía lenguas de la fortuna o las relaciones de alguien y se envanecía de ello, no lo hacía por interés personal, sino simplemente para realzar el prestigio de la persona que era objeto de sus alabanzas. Como Lugin, y seguramente por seguir su ejemplo, faltaba aquel tunante de Leviathinnikov, ¿qué idea se habría forjado de sí mismo aquel hombre? Ella le había invitado solamente porque compartía la habitación de Piotr Petrovich y había sido un desaire no hacerlo. Tampoco habían acudido una gran señora y su hija, no ya demasiado joven, que vivían desde hacía solo 2 semanas en casa de la señora Lippe-Wetzel, pero que habían tenido tiempo para quejarse más de una vez de los ruidos y los gritos procedentes de la habitación de los Marmeladov, sobre todo cuando el difunto llegaba bebido. Como es de suponer, Catalina Ivanovna
había sido informada inmediatamente de ello por Amalia Ivanovna en persona, que, en el calor de sus disputas, había llegado a amenazarla con echarla a la calle con toda su familia por turbar, así lo decía a voz en grito, el reposo de unos inquilinos tan honorables que los Marmeladov no eran dignos ni siquiera de atarles los cordones de los zapatos. Catalina Ivanovna había tenido especial interés en invitar a aquellas dos damas, a las que ni siquiera merecía atar los cordones de los zapatos, sobre todo porque le habían vuelto la cabeza desdeñosamente cada vez que se habían encontrado con ella. Catalina Ivanovna se decía que su invitación era un modo de demostrarles que era superior a ellas en sentimientos y que sabía perdonar las malas acciones. Por otra parte, las invitadas tendrían ocasión de convencerse de que ella no había nacido para vivir como vivía. Catalina Ivanovna tenía la intención de explicarles todo esto en la mesa, hablándoles también de las funciones de gobernador desempeñadas en otros tiempos por su padre, y entonces, de paso, les diría que no había motivo para que le volviesen la cabeza cuando se cruzaban con ella y que tal proceder era sencillamente ridículo. También faltaba un grueso teniente coronel. En realidad no era más que un capitán retirado, pero se supo que estaba enfermo y obligado a guardar cama desde el día anterior. En fin, que solo asistieron, además del polaco, un miserable empleadillo de aspecto horrible, vestido con ropas grasientas, que despedía un olor nauseabundo y, por añadidura, era mudo como un poste, un viajecillo sordo y casi ciego que había sido empleado de correos y cuya pensión en casa de Amalia Ivanovna corría a cargo desde tiempo inmemorial y sin que nadie supiera por qué de un desconocido, un teniente retirado o, mejor dicho, empleado de intendencia. Este último entró del modo más incorrecto, lanzando grandes carcajadas y sin chaleco. Apareció otro invitado que fue a sentarse a la mesa directamente, sin ni siquiera saludar a Catalina Ivanovna, y, finalmente, se presentó un individuo en bata. Esto era demasiado, y Amalia Ivanovna lo hizo salir con ayuda del polaco. Este había traído a dos compatriotas que nadie de la casa conocía, porque jamás habían vivido en ella. Todo esto irritó profundamente a Catalina Ivanovna, que juzgó que no valía la pena haber hecho tantos preparativos. Por temor a que faltara espacio, había dispuesto los cubiertos de los niños no en la mesa común, que ocupaba casi toda la habitación, sino en un rincón sobre un baúl. Los dos más pequeños estaban sentados en una banqueta, y Polechka, como niña mayor, había de cuidar de ellos, hacerles comer, sonarlos, etc. Dadas las circunstancias, Catalina Ivanovna se creyó obligada a recibir a sus invitados con la mayor dignidad e incluso con cierta altanería. Les dirigió, especialmente a algunos, una mirada severa y los invitó desdeñosamente a sentarse a la mesa, achacando, sin que supiera por qué, a Amalia Ivanovna la culpa de la ausencia de los demás invitados. Empezó de pronto a tratarla con tanta descortesía que la patrona no tardó en advertirlo y se sintió profundamente ofendida. La comida comenzó bajo los peores auspicios. Al fin todo el mundo se sentó a la mesa. Raskolnikov había aparecido en el momento en que regresaban los que habían ido al cementerio. Catalina Ivanovna se mostró encantada de verle, en primer lugar porque, entre todos los presentes, él era la única persona culta. Lo presentó a sus invitados diciendo que 2 años después sería profesor de la Universidad de Petersburgo. Y en segundo lugar, porque se había excusado inmediatamente y en los términos más respetuosos de no haber podido asistir al entierro, pese a sus grandes deseos de no faltar. Catalina Ivanovna se arrojó sobre él y lo sentó a su izquierda, ya que Amalia Ivanovna se había sentado a su derecha. Inmediatamente empezó a hablar con él en voz baja, a pesar del bullicio que había en la habitación y de sus preocupaciones de dueña de casa que quería ver bien el servido a todo el mundo y, además, pese a la tos que le desgarraba el pecho. Catalina Ivanovna confió a Raskolnikov su justa indignación ante el fracaso de la comida, indignación cortada a cada momento por las más incontenibles y mordaces burlas contra los invitados y especialmente contra la patrona. La culpable de todo es esa detestable lechuza, de ella, y solo de ella. Ya sabe usted de quién hablo. Catalina Ivanovna le indicó a la patrona con un movimiento de cabeza y continuó. Mírala, se da cuenta de que estamos hablando de ella, pero no puede oír lo que decimos, por eso abre tanto los ojos, la muy lechuza. Un golpe de tos y continuó. ¿Qué perseguirá con la exhibición de ese gorro? Tosió de nuevo. ¿Ha observado usted que pretende hacer creer a todo el mundo que me protege y me hace un honor asistiendo a esta comida? Yo le rogué que invitara a personas respetables, tan respetables como lo soy yo misma, y que diera preferencia a los que conocían al difunto. Y ya ve usted a quién ha invitado, a una serie de patanes y puercos. Mire ese de la cara sucia. Es una porquería viviente, y a esos polacos nadie los ha visto nunca aquí. Yo no tengo la menor idea de quiénes son ni de dónde han salido. ¿Para qué demonio habrán venido? Mire qué quietecitos están. ¡Pane!, gritó de pronto a uno de ellos. ¿Ha comido usted crepes? Coma más y beba cerveza. ¿Quiere vodka? Fíjese, se
se levanta y saluda. Mire, mire. Deben de estar hambrientos los pobres diablos. Que coman. Por lo menos no arman bulla. Pero temo por los cubiertos de la patrona, que son de plata. Oiga, Amalia Ivanovna, dijo en voz bastante alta, dirigiéndose a la señora Lippevechel. Sepa usted que si diera el caso de que desaparecieran sus cubiertos, yo me lavaría las manos, se lo advierto. Y se echó a reír a carcajadas, mirando a Raskolnikov e indicando a la patrona con movimientos de cabeza. Parecía muy satisfecha de su ocurrencia. No se ha enterado, todavía no se ha enterado. Ahí está con la boca abierta. Mírela, parece una lechuza, una verdadera lechuza adornada con cintas nuevas. Esta risa terminó en un nuevo y terrible acceso de tos que duró varios minutos. Su pañuelo se manchó de sangre y el sudor cubrió su frente. Mostró en silencio la sangre a Raskolnikov y cuando hubo recobrado el aliento, empezó a hablar nuevamente con gran animación, mientras rojas manchas aparecían en sus pómulos. Óigame. Yo le confié la misión delicadísima, sí, verdaderamente delicada, de invitar a esa señora y a su hija. Ya sabe usted a quién me refiero. Había que proceder con sumo tacto. Pues bien, ella cumplió el encargo del tal modo que esa estúpida extranjera, esa orgullosa criatura, esa mísera provinciana, que en su calidad de viuda de un mayor ha venido a solicitar una pensión y se pasa el día dando la lata por los despachos oficiales, con un dedo de pintura en cada mejilla, a los 55 años. Esa cursi no solo no se ha dignado a aceptar mi invitación, sino que ni siquiera ha juzgado necesario excusarse, como exige la más elemental educación. Tampoco comprendo por qué ha faltado Piotr Petrovich. Pero, ¿qué le habrá pasado a Sonia? ¿Dónde estará? Ah, ya viene. ¿Qué te ha ocurrido, Sonia? ¿Dónde te has metido? Debiste arreglar las cosas de modo que pudieras acudir puntualmente a los funerales de tu padre. Rodion Romanovich, hágale sitio a su lado. Siéntate, Sonia, y coge lo que quieras. Te recomiendo esta carne en gelatina. Enseguida traerán los crepes. ¿Ya están servidos los niños? ¿No te hace falta nada, Polechka? Pórtate bien, Lena, y tú, Kolia. No muevas las piernas de ese modo. Compórtate como un niño de buena familia. ¿Qué hay, Sonechka? Sonia se apresuró a transmitir las excusas de Piotr Petrovich, levantando la voz cuando pudo, a fin de que todos la oyeran, y exagerando las expresiones de respeto de Luzhin. Añadió que Piotr Petrovich le había dado el encargo de decirle que vendría a verla tan pronto como le fuera posible para hablar de negocios, ponerse de acuerdo sobre los pasos que había de dar, etc. Sonia sabía que estas palabras tranquilizarían a Katarina Ivanovna y, sobre todo, que serían un bálsamo para su amor propio. Se había sentado al lado de Raskolnikov y le había dirigido una mirada rápida y curiosa, pero durante el resto de la comida evitó mirarle y hablarle. Al mismo tiempo que, distraída, parecía estar atenta a descubrir el menor deseo en el semblante de su madrastra. Ninguna de las dos iba de luto por no tener vestido negro. Sonia llevaba un trajecito pardo y Katarina Ivanovna un vestido de indiano oscuro, a rayas, que era el único que tenía. Las excusas de Piotr Petrovich produjeron excelente impresión. Después de haber escuchado las palabras de Sonia con grave semblante, Katarina Ivanovna se informó con la misma dignidad de la salud de Piotr Petrovich. Enseguida dijo a Raskolnikov, casi en voz alta, que habría sido verdaderamente chocante ver un hombre tan serio y respetable como Luzhin en aquella extraña sociedad, y que se comprendía que no hubiera acudido, a pesar de los lazos de amistad que le unían a su familia. He aquí por qué le agradezco especialmente, Rodion Romanovich, que no haya despreciado mi hospitalidad, aunque usted está en condiciones parecidas, añadió en voz lo bastante alta para que todos la oyeran. Estoy segura de que solo la gran amistad que le unía a mi pobre esposo ha podido inducirle a mantener su palabra. Acto seguido recorrió las caras de todos los invitados con una mirada ceñuda y de pronto, de un extremo a otro de la mesa, preguntó al viejo sordo si no quería más asado y si había bebido oporto. El viejecito no contestó y tardó un buen rato en comprender lo que le preguntaban, aunque sus vecinos habían empezado a zarandearlo para reírse a su costa. Él no hacía más que mirar confuso en todas direcciones, lo que llevaba al colmo la alegría general. —¡Qué estúpido! —exclamó Katarina Ivanovna, dirigiéndose a Raskolnikov. —Fíjese, ¿por qué le habrán traído? En cuanto a Piotr Petrovich, siempre he estado segura de él, y en verdad puede decirse. Ahora se dirigía a Maria Ivanovna, y con un gesto tan severo que la patrona se sintió intimidada. Que no se parecen nada a sus quisquillosas provincianas. Mi padre no las habría querido ni para cocineras, y si mi difunto esposo les hubiera hecho el honor de recibirlas, habría sido tan solo por su excesiva bondad. —¿Y cómo le gustaba beber? —exclamó de pronto el antiguo empleado de intendencia mientras vaciaba su 10ª copa de vodka. —Tenía verdadera debilidad por la bebida. Katarina Ivanovna se revolvió al oír estas palabras. Mi difunto marido tenía ciertamente ese defecto, nadie lo ignora, pero era un hombre de gran corazón que amaba y respetaba a su familia.
Su desgracia fue que, llevado de su bondad excesiva, alternaba con todo el mundo, y solo Dios sabe los desarrapados con que se reuniría para beber. Los individuos con que trataba valían menos que su dedo meñique. Figúrese usted, Rodion Romanovich, que encontraron en su bolsillo un gallito de mazapán. Ni siquiera cuando estaba embriagado olvidaba a sus hijos. «¡Un gallito!», exclamó el ex empleado de intendencia. «¿Ha dicho usted un gallito?». Katerina Ivanovna no se dignó contestar. Estaba pensativa. De pronto lanzó un suspiro. Luego dijo, dirigiéndose a Raskolnikov: «Usted creerá, sin duda, como cree todo el mundo, que yo era demasiado severa con él. Pues no. Él me respetaba profundamente. Tenía un hermoso corazón y yo le compadecía a veces. Cuando, sentado en su rincón, levantaba los ojos hacia mí, yo me conmovía de tal modo que sentía la tentación de mostrarme cariñosa con él, pero me retenía la idea de que inmediatamente empezaría a beber de nuevo. Tenía que ser rigurosa, pues este era el único modo de frenarlo». «Sí», dijo el de intendencia, apurando una nueva copa de vodka, «había que tirarle de los pelos, y muchas veces». «Hay imbéciles», reclamó vivamente Katerina Ivanovna, «a los que no solo habría que tirar del pelo, sino también que echarlos a la calle de escobazos. Y no me refiero al difunto precisamente». Sus mejillas se enrojecían cada vez más, la ahogaba la rabia y parecía a punto de estallar. Algunos invitados reían disimuladamente. Al parecer, les divertía la escena. No faltaban los que incitaban al de intendencia, hablándole en voz baja. Eran los eternos cizañeros. «Permítame preguntarle a quién se refiere usted», dijo el ex empleado. «Pero no vale la pena. La cosa no tiene importancia. Una viuda, una pobre viuda. La perdono. No se hable más del asunto». Y se bebió otra copa de vodka. Raskolnikov escuchaba todo esto en silencio y con una expresión de disgusto. Solo comía por no desairar a Katerina Ivanovna, limitándose a mordisquear los manjares con que ella le llenaba continuamente el plato. Toda su atención estaba concentrada en Sonia. Esta temblaba, dominada por una inquietud creciente, pues presentía que la comida terminaría mal, y seguía con la vista, aterrada, los progresos de la exasperación de Katerina Ivanovna. Sabía muy bien que ella misma, Sonia, había sido la causa principal del insultante desaire con que las dos damas habían respondido a la invitación de su madrastra. Se había enterado por Amalia Ivanovna de que la madre incluso se había sentido ofendida y había preguntado a la patrona: «¿Cree usted que yo puedo sentar a mi hija junto a esa señorita?». La joven sospechaba que su madrastra estaba enterada de ello, en cuyo caso este insulto la mortificaría más que una afrenta dirigida contra ella misma, contra sus hijos y contra la memoria de su padre. En fin, que Katerina Ivanovna, ante el terrible ultraje, no descansaría hasta haber dicho a aquellas provincianas que las dos eran unas... etcétera, etcétera. Para colmo de desdichas, uno de los invitados que se sentaba en el otro extremo de la mesa envió a Sonia un plato donde se veían dos corazones traspasados por una flecha, modelados con pan de centeno. Katerina Ivanovna, en un súbito arranque de cólera, manifestó a voz en grito que el autor de semejante broma era seguramente un asno borracho. Amalia Ivanovna, presa también de los peores presentimientos acerca del desenlace de la comida y, por otra parte, herida profundamente por la aspereza con que la trataba Katerina, se propuso dar un giro a la atención general y, al mismo tiempo, hacerse valer a los ojos de todos los presentes. Para ello empezó a contar de pronto que un amigo suyo, que era farmacéutico y se llamaba Karl, había tomado una noche un Simón cuyo cochero había intentado asesinarle. Y Karl le suplicó que no le matara, y se echó a llorar con las manos enlazadas. Tan aterrado estaba que él también sintió su corazón traspasado. Aunque esta historia le hizo sonreír, Katerina Ivanovna dijo que Amalia Ivanovna no debía contar anécdotas en ruso. La alemana se sintió profundamente ofendida y respondió que su Vater aus Berlin fue un hombre muy importante que paseaba todo el día las manos por los bolsillos. La burlona Katerina Ivanovna no pudo contenerse y lanzó tal carcajada que Amalia Ivanovna acabó por perder la paciencia y hubo de hacer un gran esfuerzo para no saltar. «¿Ha oído usted a esa vieja lechuza?», siguió diciendo en voz baja Katerina Ivanovna a Raskolnikov. «Ha querido decir que su padre se paseaba con las manos en los bolsillos, y todo el mundo habrá creído que se estaba registrando los bolsillos a todas horas. ¿Ha observado usted, Rodion Romanovich, que, por regla general, los extranjeros establecidos en Petersburgo, especialmente los alemanes, que llegan de Dios sabe dónde, son bastante menos inteligentes que nosotros? Dígame usted si no es una necedad contar una historia como esa del farmacéutico, cuyo corazón estaba traspasado de espanto,
el muy mentecato. En vez de echarse sobre el cochero y atarlo, enlaza las manos y llora y suplica. ¡Ah! ¡Qué mujer tan estúpida! Cree que esta historia es conmovedora y no se da cuenta de su necedad. A mi juicio, ese alcohólico que fue empleado de intendencia es más inteligente que ella. Cuando menos, se ve enseguida que está dominado por la bebida y que hasta el último destello de su lucidez ha naufragado en alcohol. En cambio, todos esos que están tan serios y callados, pero fíjese cómo abre los ojos esa mujer, está enojada. Esta que trina. Catalina Ivanovna, con alegre entusiasmo, habló de otras 1000 cosas insignificantes y de improviso anunció que tan pronto como tuviera la pensión se retiraría a su ciudad natal para abrir un centro de enseñanza que se dedicaría a la educación de muchachas nobles. Aún no había hablado de este proyecto a Raskolnikov y se lo expuso como en todo detalle. Como por arte de magia, exhibió aquel diploma de que Marmeladov había hablado a Raskolnikov cuando le contó en una taberna que Catalina Ivanovna, al salir del pensionado, había bailado en presencia del gobernador y de otras personalidades la danza del chal. Podría creerse que Catalina Ivanovna utilizaba este diploma para demostrar su derecho a abrir un pensionado, pero su verdadero fin había sido otro. Había pensado utilizarlo para confundir a aquellas provincianas endomingadas en el caso de que hubieran asistido a la comida de funerales, demostrándoles así que ella pertenecía a una de las familias más nobles, que era hija de un coronel y, en fin, que valía 1000 veces más que todas las advenedizas que en los últimos tiempos se habían multiplicado de un modo exorbitante. El diploma dio la vuelta a la mesa. Los invitados lo pasaban de mano en mano, sin que Catalina Ivanovna se opusiera a ello, ya que aquel papel la presentaba en totes lettres como hija de un consejero de la corte, de un caballero, lo que la autorizaba a considerarse hija de un coronel. Después, la viuda, inflamada de entusiasmo, empezó a hablar de la existencia tranquila y feliz que pensaba llevar en T. Incluso se refirió a los profesores que llamaría para instruir a sus alumnas, citando al señor Mangot, viejo y respetable francés que le había enseñado a ella este idioma. Entonces estaba pasando los últimos años de su vida en T y no vacilaría en ingresar como profesor de superpensionado por un módico sueldo. Finalmente, anunció que Sonia la acompañaría y la ayudaría a dirigir el centro de enseñanza, lo cual produjo una risa ahogada en un extremo de la mesa. Catalina Ivanovna fingió no haberla oído, pero, levantando de pronto la voz, empezó a enumerar las cualidades incontables que permitirían a Sonia Simonovna secundarla en su empresa. Ensalzó su dulzura, su paciencia, su abnegación, su nobleza de alma, su vasta cultura, dicho lo cual, le dio un golpecito cariñoso en la mejilla y se levantó para besarla, cosa que hizo 2 veces. Sonia enrojeció y Catalina Ivanovna, hecha un mar de lágrimas, dijo de pronto que era una tonta que se dejaba impresionar demasiado por los acontecimientos y que, ya que la comida había terminado, iba a servir el té. Entonces, María Ivanovna, molesta por el hecho de no haber podido pronunciar una sola palabra en la conversación precedente y también al ver que nadie le prestaba atención, decidió arriesgarse nuevamente y, aunque dominada por cierta inquietud, hizo a Catalina Ivanovna la sabia observación de que debería prestar atención especialísima a la ropa interior de las alumnas y de contratar a una mujer para que se cuidara exclusivamente de ello y, en fin, que sería una medida prudente vigilar a las muchachas de modo que no pudieran leer novelas por las noches. Catalina Ivanovna, que se hallaba bajo los efectos estimulantes de la animada ceremonia, le respondió ásperamente que sus observaciones eran desatinadas y que no entendía nada, que el cuidado de la watch incumbía a la ama de llaves y no a la directora de un pensionado de muchachas nobles. En cuanto a la observación relacionada con la lectura de novelas, le parecía simplemente una inconveniencia. Todo esto equivalía a decirle que se callase. De pronto, a María Ivanovna enrojeció y replicó agriamente que ella siempre había dado muestras de las mejores intenciones y que hacía ya bastante tiempo que no recibía Geld por el alquiler de la habitación de Catalina Ivanovna. Esta le replicó que mentía al hablar de buenas intenciones, pues el mismo día anterior, cuando el difunto estaba todavía en el aposento, se había presentado para reclamarle, con malos modos, el dinero de alquiler. Entonces la patrona dijo que había invitado a las 2 damas y que éstas no habían aceptado porque eran nobles y no podía ir a casa de una mujer que no era noble. A lo cual repuso Catalina Ivanovna que, como ella no era nada, no estaba capacitada para juzgar a la verdadera nobleza. Amalia Ivanovna no pudo soportar esta insolencia y declaró que su Vater aus Berlin era un hombre muy importante que siempre iba con las manos en los bolsillos y haciendo puaf puaf. Y para dar una idea más exacta de cómo era el tal Vater, la señora Lippewechsel se levantó, introdujo las 2 manos en sus bolsillos, hinchó los carrillos y empezó a imitar el puaf puaf paterno, en medio de las risas de todos los inquilinos, cuya intención era alentarla con la esperanza de asistir a una batalla entre las 2 mujeres.
Catalina Ivanovna, incapaz de seguir conteniéndose, declaró a voz en grito que seguramente Amalia Ivanovna no había tenido nunca váter, que era una vulgar finesa de Petersburgo, una borracha que había sido cocinera o algo peor. La señora Lippevechel se puso tan roja como un pimiento y replicó a grandes voces que era Catalina Ivanovna la que no había tenido váter, pero que ella tenía un váter aus Berlin que llevaba largos redingotes y siempre iba haciendo puaf, puaf. Catalina Ivanovna respondió desdeñosamente que todo el mundo conocía su propio origen y que en su diploma se decía con caracteres de imprenta que era hija de un coronel, mientras que el padre de Amalia Ivanovna, en el caso de que existiera, debía de ser un lechero finés, pero que era más que probable que ella no tuviera padre, ya que nadie sabía aún cuál era su patronímico, es decir, si se llamaba Amalia Ivanovna o Amalia Ludvigovna. Al oír estas palabras, la patrona, fuera de sí, empezó a golpear con el puño la mesa mientras decía a grandes gritos que ella era Ivanovna y no Ludvigovna, y que su váter se llamaba Johann y era Bailío, cosa que no había sido jamás el váter de Catalina Ivanovna. Esta se levantó en el acto y, con una voz cuya calma contrastaba con la palidez de su semblante y la agitación de su pecho, dijo a Amalia Ivanovna que si osaba volver a comparar, aunque solo fuera una vez, a su miserable váter con su padre, le arrancaría el gorro y se lo pisotearía. Al oír esto, Amalia Ivanovna empezó a ir y venir precipitadamente por la habitación, gritando con todas sus fuerzas que ella era la dueña de la casa y que Catalina Ivanovna debía marcharse inmediatamente. Acto seguido se arrojó sobre la mesa y empezó a recoger sus cubiertos de plata. A esto siguió una confusión y un alboroto indescriptibles. Los niños se echaron a llorar. Sonia se abalanzó sobre su madrastra para intentar retenerla, pero cuando Amalia Ivanovna aludió a la tarjeta amarilla, la viuda rechazó a la muchacha y se fue derecha a la patrona con la intención de poner en práctica su amenaza. En este momento se abrió la puerta y apareció en el umbral Piotr Petrovich Luzhin, que paseó una mirada atenta y severa por toda la concurrencia.